Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de formación, de fortalecimiento de las instituciones de educación superior que estamos trabajando en el marco del proyecto de gestión de la Dirección de Educación Superior. Para nosotros es un placer y un orgullo poder iniciar en el día de hoy una línea de formación para quienes estamos y hacemos la formación docente en los institutos de formación docente de la provincia de Río Negro. Así que es una línea que estamos llevando adelante desde los distintos departamentos, desde las distintas áreas que componen la Dirección de Superior. Así que le doy la bienvenida a todos, agradezco la participación y el entusiasmo por empezar a pensar en nuestros estudiantes en el día de hoy. Creo que en esas claves Soledad va a hacernos pensar. Así que bienvenida Sole también. Cecilia, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, me toca presentar a la primera especialista que se suma a estos conversatorios que, como decía la licenciada Gabriela Yocco, son conversatorios que hemos pensado con los docentes del sistema formador de la provincia de Río Negro y para, sí, nosotros, los docentes del sistema formador de la provincia de Río Negro. En este primer conversatorio tenemos el gusto enorme de contar con la doctora Soledad Bercelino. Soledad Bercelino va a compartir con nosotros esta tarde, ¿sí? Y la próxima semana, el próximo jueves también, ¿sí? Un rato de su tiempo para invitarnos a pensar, ¿sí? A propósito de transiciones e interpelaciones, los inicios a la educación superior. A Soledad Bercelino ya la conocemos, es una referente de nuestra provincia en muchos temas, es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, integra el equipo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, y digo que es investigadora referente en muchos temas que son temas de interés para nosotros, ¿sí? En el campo de la educación. En el día de hoy, el eje de conversación va a girar en torno, ¿sí? A los inicios a la educación superior, pero también hemos contado con su presencia en espacios donde hemos interrogado aspectos vinculados a formato escolar, a institución educativa, relación entre formato y sistema educativo, ¿sí? Bien, Soledad es autora de artículos, capítulos de libros, informes técnicos y libros, entre ellos La escuela y los desencuentros con el saber, en el año 2018 publicado, ¿sí? Un libro del que hoy seguramente ella va a hacer referencia, que tiene que ver con el tema de nuestro conversatorio, Transiciones hacia una comprensión multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios. Además, Soledad es becaria de iniciación y perfeccionamiento del programa de formación en investigación de la Universidad Nacional de Comahue. En extensión ha sido becaria estudiante, ha dirigido proyectos de extensión y voluntariado vinculados a salud mental comunitaria. Actualmente dirige uno vinculado, sí, que ya está finalizado, en relación a bachilleratos populares. Ha sido directora de la carrera de psicopedagogía, ha sido directora de la Escuela de Docencia de Humanidades y Estudios Sociales de la Sede Atlántica. Recientemente ha sido secretaria académica de CURSA, Universidad Nacional de Comahue. También ha dirigido el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Ha sido becaria del programa Erasmus Europlata durante el año 2014-2015, a partir del cual ha realizado una estancia de investigación en el Centro de Estudios Sociais con la tutoría de Sousa Santos Boaventura en Portugal. Bueno, hecha toda esta introducción, ahora corresponde pasarle la palabra a Soledad. Debíamos, sí, por protocolo presentarla, pero como siempre decimos con Gaby, Sole, siempre estamos agradecidas de que aceptes nuestras invitaciones.
de que estés cerca y que te sumes para estas iniciativas que nos permiten a todos y a todas pensar, ¿sí?, con un poco más de distancia la tarea que hacemos, ¿sí?, y nuestro compromiso que es para con los estudiantes. Bueno, muy bien, ahora sí, Sole, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Cecilia. Bueno, yo les decía que ya estoy como habitué, pero nada, a mí digamos, para mí tiene todo el sentido tener encuentros y el Ministerio y la Dirección de Educación Superior con sus invitaciones me los habilitan con las y los docentes de educación superior de la provincia, porque tiene sentido lo que hago de esa manera, ¿no? Porque de qué sirve que investiguemos, que escribamos libros, que escribamos artículos y demás, si eso no hay un feedback, no hay un intercambio, un diálogo con el territorio, con el terreno, con las y los colegas que están ahí asistiendo a los problemas que yo tengo la posibilidad por la investigación de demorarme un ratito, de pensarlos, de mirarlos en clave regional, en clave global, ¿no? Así que para mí, digamos, le da sentido a mi tarea, por eso siempre yo acepto muy gustosa, porque para mí es un privilegio, es una oportunidad también de repensar. Y sobre este tema de los inicios, digamos, como me presentaba Cecilia hace tiempo, mi tema de investigación tiene que ver con los procesos subjetivos, con el aprendizaje y el no aprendizaje, y cómo las condiciones institucionales, cómo las instituciones con su materialidad, algo tienen que ver con esos procesos subjetivos, impactan en esos procesos subjetivos. Lo he trabajado en el nivel primario, lo he trabajado un poquito en el nivel secundario, y hace unos años que estoy mirando con esa mirada, estoy mirando qué pasa en la educación superior. Investigo en la educación superior universitaria, así que mucho de lo que traigo acá para contarles, que es el resultado de esa investigación, tiene que ver con la educación superior universitaria, pero me parece que, bueno, por experiencia y conversación que he tenido con algunos colegas de institutos de formación de la provincia, institutos de educación superior de la provincia de Río Negro, hay problemáticas que son comunes, hay otras que son específicas, y en ese diálogo, en esas diferencias y en esa continuidad está, me parece, el enriquecimiento. Bueno, lo que armé es justamente venir a contarles lo que yo he estudiado, porque pienso en la investigación como estudio, ¿no? Lo que he estudiado junto a un equipo de investigación sobre los inicios, ¿sí? Ya no hablamos de ingresos, sino de los inicios de la educación superior, y lo he armado en dos momentos, como que este conversatorio se articula a otras instancias, una primera que soy, en donde vamos a trabajar la problemática, les voy a contarles qué vamos a trabajar hoy, y otra el jueves que viene, y en el medio, interacción y una interacción asincrónica a través de la plataforma educativa del Ministerio de Educación, en donde ya he dejado bibliografía, donde voy a dejar las filminas del encuentro de hoy, en donde voy a dejar algún video que traje ahí no para verlo hoy, sino para que si ustedes quieren verlos después, materiales para seguir pensando, ¿sí? Lo que quiero es que generemos un diálogo, ¿sí? Y que pensemos este primer encuentro como un marco para arrancar a conversar. Les cuento un poco cómo se llama el conversatorio. Vamos a estar ahí. Estoy compartiendo la pantalla. Discúlpenme. Ahí está. Se llama de transiciones e interpelaciones, los inicios de la educación superior. Son resultados, trabajo, marco, lecturas, como de todo un poco, ¿no? Que viene de este trabajo que yo vengo haciendo hasta ahora en 2 proyectos de investigación que han culminado en la Universidad Nacional de Río Negro, que han tomado, y también la Universidad Nacional de Comahue, que han tomado, digamos, a lo que pasa a los inicios de la educación superior, de la universidad como problemática. Hablamos de transiciones e interpelaciones porque un poco eso va a ser la tesis que vaya a sostener durante estos encuentros y que quiero discutir con ustedes, ¿no? Pensar los inicios es pensar transiciones, no solo porque es la transición de un nivel al otro, sino porque también nuestras instituciones de educación superior están en momentos de transición, y de eso vamos a hablar bastante hoy, ¿no? Están en momentos de transición
de pasar de ser instituciones diseñadas para la formación de la élite, ¿sí? A ser instituciones de formación de masas, ¿sí? Digamos, con un mandato democratizador que estaba bastante legitimado, digamos, ¿no? Que parecía que parece ser que hay un fuerte consenso sobre eso, digamos, hay un fuerte consenso sobre eso. Y esa democratización, ese acceso de masas se va a redundar en una fuerte interpelación a nuestras instituciones, a su gramática, a su diseño histórico y tradicional, ¿sí? Va a tocar elementos estructurantes de nuestras instituciones. Esta preocupación, y yo diría también en el resto de América Latina, es mucho más nueva, ¿sí? Y tiene que ver con, les adelanto, con el proceso de democratización que se da en la universidad fuertemente luego de la vuelta de la democracia. Empieza ahí el proceso de democratización, de ampliación del acceso a la universidad, y que se profundiza a partir del nuevo siglo, del siglo XXI, ¿sí? En las 2 décadas del siglo XXI. Argentina sobresale en América Latina por tener una de las matriculaciones más altas en educación superior, universitaria y no universitaria. La estadística de UNESCO, y si a alguien le interesa me puede escribir y les comparto información, la estadística de UNESCO agrupa educación universitaria, educación superior universitaria y no universitaria, ¿sí? Argentina tiene como les decía, una de las tasas más altas de educación superior, alcanzando el 75,8% de la población entre 20 y 24 años. Bueno, ahí tengo un dato del censo de 2011, pero ha aumentado en el último censo, ¿sí? No sé si está, pero podemos buscarla, puede ser una tarea para el encuentro que viene. Siguiendo la UNESCO, a ver, esto quiero decir, estas tasas de matriculación ubican a la Argentina, y hay un autor que es de apellido Trow, que si a alguien le interesa se los puedo después pasar, que él clasifica los sistemas educativos de educación superior del mundo según sus niveles de cobertura, ¿no? Están los sistemas de élite, los sistemas de masas y los sistemas de universalización. Argentina, por estos valores, según Trow, estaría en etapa ya de universalización de la educación superior. Es decir, tenemos altas tasas de matriculación. Cuando uno analiza un poco quiénes están en la educación superior, ¿sí? Encontramos que entre el 2000 y el 2018, que es un estudio de Escurra, yo ese estudio está en la bibliografía, que les dejé en la plataforma. Según ese estudio, entre el 2000 y el 2018, la tasa bruta de matriculación para los sectores de ingresos bajos creció en Argentina un 133%, mientras que para los sectores de ingresos medios aumentó solo un 65%, o sea, aumentó medio. Esto significa que en ese periodo es un periodo en donde quienes, digamos, han avanzado más, digamos, en porcentaje el sector de ingresos inferiores, ¿sí? Es decir, esto implica un achicamiento, ¿no?, de las desigualdades entre sectores medios y bajos. Ahora bien, eso, digamos, es la buena noticia, el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que, más allá de este crecimiento en estos años, cuando uno mira hoy cómo se conforma, digamos, al 2018, cómo se conforma quienes están en la universidad, aún hoy, en los sectores más, digamos, de ingresos más bajos, representan, aún con ese incremento, ¿no?, tan importante en estos 18 años, aún representan el 48%, ¿sí?, de la, digamos, de los estudiantes. Yo le digo, a estas condiciones de incremento fuerte de la matrícula, le llamo yo como las condiciones cuantitativas, ¿sí?
Entonces, incremento de matrícula, y matrícula, por supuesto, al incrementarse, más diversificadas. A ver, esperen que me dan me están diciendo, pensé que me estaban escribiendo a mí, perdón. Y matrícula más diversificada. Esto también es importante, vamos a profundizarlo, o sea, si vienen más, los que vienen ya no son, y nosotros en la universidad se usa el concepto de estudiante tradicional. Yo creo igual que el concepto tradicional es un mito, pero claramente hoy se habla en las universidades, ustedes me dirán si tal vez también se habla en los institutos de formación, de el nuevo o los nuevos estudiantes con grandes comillas, ¿no? Como que había un estudiante y ahora hay otro estudiante, ¿sí? Eso tiene que ver con la masificación, con la universalización, para ser más estrictos, y con la llegada de estudiantes diferentes, ¿sí? La diversificación de nuestra matrícula. Esas son las condiciones cuantitativas. Pero también se dieron paralelamente ciertas condiciones cualitativas, ¿sí? Una condición cualitativa fuerte, y esta que está en este video de Ricardo Rinesi, que es un investigador, un sociólogo de la Universidad General Sarmiento, es un video de 10 minutos que después les voy a dejar en nuestra aula. Hay condiciones que yo llamo que son de cambios en el encuadre cultural. Cuando digo el encuadre cultural, este es un concepto de Georges Canguilhem, refiere a las condiciones históricas, materiales, que generan en clave de sentidos compartidos acerca de qué es la educación superior, para quién es la educación superior. En los últimos años hubo una serie de prescripciones, primero internacionales, pero después asumidas nacionalmente, en las que se ha acordado que la educación superior no es un privilegio, que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Este enunciado, que es un enunciado de la Comisión Regional de Educación Superior, la CRES, les invito, la CRES es como, digamos, está conformada por los referentes en el campo de la política, de educación superior de los países, ¿sí? de América Latina, ¿sí? Se reúne periódicamente y realiza declaraciones que terminan siendo lineamientos de política de educación superior para todos los países de la región, ¿sí? De la región de América Latina. Decir que es un derecho humano digamos, corta aguas a decir que no es un privilegio de algunos, ¿sí? Un derecho humano universal. Decir que es una responsabilidad de los estados limita algunas perspectivas que vienen también de organismos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, que tensiona y tiende a pensar, a conceptualizar la educación superior como un servicio, ¿sí? Como un servicio de los estados, abriendo la puerta, digamos, a que si es un servicio hay que pagarlo, el servicio digamos, no es un derecho, ¿no? Entonces, este enunciado, la educación superior como bien público y social, como derecho humano universal y como responsabilidad de los estados, ha sido asumido en Argentina, digamos, en el caso de la educación superior universitaria, como un lineamiento de política por parte de todos a ver, ¿hay algo más para mí? No, todavía no puse activa la asistencia. Me pregunta Ceci si estaba activa la asistencia del aula, todavía no. La voy a poner después del evento, si te parece, del conversatorio. Les decía, ha sido asumido por las universidades que empezaron empezó a hacer ruido digamos, lo que pasaba en el primer año. Lo que tenemos entonces es este tránsito, ¿no? Como resultado, este tránsito de instituciones, lo que les decía hoy, de educación superior, de élites, a un modelo de acceso de masas, ¿sí? Esto, pues, y diría yo, de acceso casi universal si usamos los tipos de Trow, ¿sí?
este tránsito hace que nuestras instituciones sean hoy más democráticas. ¿Sí? Yo peleo mucho con los discursos que dicen qué mal que está la educación, digamos, porque si miramos en ciclos largos, hoy nuestro sistema educativo es mucho más democrático, mucho más inclusivo que antes, digamos. Hemos avanzado en democratización, ¿sí? ¿Por qué en democratización? Porque ha facilitado, digamos, este modelo, estas condiciones que venimos conversando, ha facilitado la incorporación de sectores que tradicionalmente han sido excluidos, ¿sí? Esto que nosotros llamamos, con comillas grandes, inmensas, nuevos estudiantes, ¿sí? Entonces, está en transición la universidad porque la universidad tiene la universidad, y ustedes me dirán si los institutos también, han sido diseñados para educar a la élite, y ahora se tienen que transformar en instituciones de educación de masa, ¿sí? Porque frente a un estudiante X, que es el estudiante tradicional, este que decía que es mítico, digamos, ¿sí? La ampliación de del acceso ha reconfigurado la matrícula de educación superior, volviéndola más plural, múltiple, heterogénea, ¿sí? Entonces encontramos, ¿quiénes son los nuevos estudiantes? Bueno, una serie de características de lo más diversas, ¿sí? Estudiantes que por primera vez en la historia familiar acceden al nivel terciario, ¿sí? A la universidad, educación superior no universitaria, lo que llamamos la primera generación. Es más, no solo primera generación de estudiantes de educación superior, a veces son primera generación de estudiantes de educación secundaria. Un tipo de estudiante que antes no era tan común. Estudiantes que compatibilizan sus estudios con otras experiencias vinculadas a la conyugalidad, a la maternidad y la paternidad, a la incursión en el mundo del trabajo, ¿sí? Esto porque en grandes sectores no de clases medias acomodadas, sino otros sectores más empobrecidos, ahí no opera tan claramente la extensión de la moratoria social de una adolescencia extendida para que sigas estudiando y recién a los 25 años, 24, 25, 26, te incorpores ya con el título en el mundo del trabajo, ¿no? Esa es otra característica, o sea, tenemos estudiantes que trabajan, que tienen pareja, que están casados o en pareja, que son padres, que son madres, ¿sí? Y son importantes esa cantidad de estudiantes, ¿sí? Tenemos una matrícula cada vez más feminizada, ¿sí? Bueno, estará la gente de los institutos de formación docente, me dirá, nosotros siempre estuvimos feminizados, tal vez ahí el proceso sea al revés, digamos, ¿no? Matrícula que empiezan a aparecer en matrícula masculinizada o de las diversidades sexuales, ¿sí? Pero si tenemos gente acá escuchándonos de los institutos de formación técnica, bueno, en carreras tradicionalmente masculinizadas, la matrícula se fue feminizando. Y en el caso de las universidades, en donde históricamente la matrícula femenina era mucho más reducida que la masculina, en los últimos años se ha equiparado y la matrícula femenina inclusive ha superado, un poco replicando los porcentajes de distribución de mujeres y hombres a nivel poblacional, a la matrícula masculina, ¿sí? En algunas carreras todavía persisten ciertas brechas horizontales porque hay algunas carreras que aún siguen estando o muy feminizadas, la docencia, la mayoría de las carreras que tienen que ver con el cuidado, ¿sí? Y otras que todavía persisten muy masculinizadas, las carreras que tienen que ver con la industria, por ejemplo, las ingenierías, el campo de la informática, todavía son carreras masculinizadas y hay mucho estudio sobre esa condición. Después tenemos estudiantes que son adultos, ¿sí? Es decir, que no es el estudiante tradicional, ahí hay una diversidad etaria. No son estudiantes que recién terminaron el secundario y que ingresan a la universidad, sino que son estudiantes que deciden iniciar sus estudios de educación superior décadas después de finalizada la escuela secundaria. Bueno, como les decía, algunos, incluso los menos, sin haberla finalizado, estos que entran por el artículo 25 de la Ley de Educación Superior, porque también la institución de edad ha perdido en nuestras sociedades poder regulatorio en el curso de vida, ¿no? Llegan estudiantes con diferentes trayectorias educativas previas. A ver, esperen si me están llamando bueno,
Ceci, algo me tenés que decir vos. Si cualquier cosa me abrís el micrófono, ¿sí? Para no distraerme. No sos esto. No, perdón. Estudiantes con diferentes trayectorias educativas previas, incluso con experiencias en otras instituciones de educación superior, estudiantes que vienen de no poder en una institución y vienen a otras, digamos. Por eso hoy cuando decía la discontinuidad en el primer año, ahora voy a retomarlo, porque no necesariamente un estudiante que deja o que abandona, vamos a llamar entre comillas, o que es abandonado por la institución de educación superior, interrumpe todos sus estudios de educación superior. Hay mucha movilidad, muchísima movilidad entre carreras, muchísima movilidad entre instituciones. El Ministerio de Educación de la Nación ya tuvo que generar una estadística para mirar la movilidad entre carreras en las universidades. Para mí, un tema pendiente es evaluar la movilidad entre instituciones de educación superior universitaria, pero también entre instituciones de educación superior universitaria y no universitaria. Es decir, cuántos estudiantes pasan de la universidad a un instituto de educación superior no universitario. Esta es una estadística que no está y me parece que es una trayectoria interesante de mirar, ¿sí? Y finalmente, estudiantes que interpelan la ficticia homogeneidad racial que tenemos en Argentina, ¿no? Esta idea de Argentina blanca, ¿sí? Que interpelan la ficticia homogeneidad lingüística, estudiantes, digamos, o procedentes de otros países, bueno, digamos que no necesariamente manejan como uno espera la lengua estándar, ¿sí? Estudiantes que interpelan la ficticia homogeneidad, digamos, y cultural, monocultural, ¿sí? Estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, ¿sí? o a otros sectores culturales. Estudiantes que también interpelan la ficticia homogeneidad capacitista, digamos, estudiantes con o en situación de discapacidad, que llegan a la universidad, discapacidades de distinto tipo, incluso a la universidad, bueno, ustedes me dirán también si en los institutos, estudiantes con, digamos, estudiantes en situación de discapacidad inclusive intelectual, que es la discapacidad que más interpela a nuestras instituciones, digamos, en este contexto de ampliación de derechos, llegan a la universidad. Como nunca antes, grandes poblaciones, digamos, empobrecidas, han incrementado su calidad de vida, ¿sí? Han incrementado sus ingresos, y eso no implica que la diferencia entre ellos y los sectores reducidos, concentrados de la riqueza, se haya incrementado también. Es decir, hay más gente que antes estaban en situaciones de extrema pobreza que han mejorado su situación, pero hay digamos, también gente súper rica que se ha vuelto aún más, digamos, que aún tienen más dinero, ¿sí? Entonces la desigualdad se ha incrementado. También lo que se ha dado es una transformación de la naturaleza de las desigualdades, se ha complejizado. Ya la desigualdad no puede leerse solo en clave económica, solo en clave de clase. Hay otras condiciones que desigualan, ¿sí? Género, raza, ubicación geográfica, dónde vivimos, edad, capacidad en términos de capacitismo, digamos, tener o no tener discapacidad, condiciones de salud, condiciones de existencia, que se le llaman, desigualdades vinculadas a condiciones de existencia, operan de manera interseccional, por eso han explotado los estudios interseccionales, porque no alcanza para explicar las condiciones de desigualdad, y yo agregaría, y sufrimiento social, lo económico. Lo económico se atraviesa de otras condiciones más de existencia, ¿sí? Que tiene que ver con esto, género, raza, etnia, capacidad, ubicación geográfica, donde vivís, localización, que intersectan, que se vinculan y o profundizan desigualdades o las compensan, ¿sí? Es decir, bueno, después podemos dar ejemplos. O sea, que se han transformado las condiciones de desigualdad. Y la masificación o sea, lo que se da en la educación superior es
es masificación de la educación superior, pero con distribución desigual de esa masificación, ¿sí? Y lo veíamos al principio en ese dato que les daba. Hay cada vez sectores más desfavorecidos que llegan a nuestras instituciones, pero, digamos, aún siguen siendo los menos, ¿sí? Digamos, aún siguen teniendo un, digamos, el dato que yo les daba, que me quedé pensando, es decir, de los sectores más desfavorecidos, solo un 45% llega a la educación superior, mientras que de los sectores más favorecidos, de los quintiles de mayor acceso, el 85% está en la educación superior, ¿sí? Aún ahí sigue habiendo una brecha de desigualdad importante, ¿sí? Esto da como resultado en la educación superior lo que Escurra llama una inclusión estratificada. Este concepto parece buenísimo de tomarlo, ¿no? Porque explica mucho, o hace visibilizar muchas cosas y nos hace pensar en nosotros, ¿no? En nuestros circuitos. O sea, ¿qué genera? Distintos circuitos, una fragmentación que antes había estudiado en la educación primaria, pero ahora en la educación superior. Una marginación de circuitos de élite, fuertemente selectivos y herméticos, y otros circuitos, o sea, de clases, ¿no? Hay ciertas instituciones de educación superior que son para ciertos estudiantes y otras que son para otros. Y después esa inclusión estratificada, que Escurra la piensa a nivel mundial, ¿no? Nosotros podemos pensarla a nivel regional, pensarla en relación a estratificación entre instituciones, pregunto, tal vez entre universidades e instituciones de educación superior no universitaria, entre carreras, ¿sí? O sea, hay carreras para cierta población y carreras para otras poblaciones, ¿sí? Hay carreras cuya población se caracteriza por proceder, digamos, de sectores más desfavorecidos y otras que por ciertas características de imaginario y también a veces de configuración material de la carrera, solo puede recibir a otros sectores sociales, ¿sí? Porque son carreras que requieren, más allá que la universidad es no arancelada o los institutos son no aranceladas, requieren ser estudiantes full time, tener ciertos recursos para estudiar la carrera, ¿sí? Entonces, esta situación da además otra condición que, o sea, esto es la primera consecuencia, inclusión estratificada, ¿sí? Hay inclusión, pero estratificada. No todos acceden a lo mismo, ¿sí? No todos y todas acceden a lo mismo. La otra característica, esperen que pensé que me estaban avisando a mí ahí en el chat. La otra característica, otra consecuencia de este proceso de masificación con desigualdad, ¿no? Con una población en condiciones de desigualdad, es lo que también Escurra denomina inclusión excluyente, ¿sí? ¿Qué significa inclusión excluyente? Que tenemos, es justamente, y es a donde llegamos nosotros, o sea, muchos estudiantes vienen y se inscriben en nuestras instituciones, pero rápidamente se producen procesos de deserción, horrible el término, de salida, ¿sí? De muchos de ellos, ¿está? Y ese es un punto que en el primer año se visualiza con muchísima más, digamos, claridad, ¿no? Me parece que estas dos nociones son para tomar nota y seguirla masticando, pensándolas, y los invito a pensar, que va a ser la consigna al final, en sus instituciones, ¿no? Y en el sistema de educación superior, podemos ir rionegrino, ¿no? Porque no solamente pensar en lo que pasa en los institutos, sino a nivel de región, ¿sí? Esta inclusión estratificada, y ahora sí, a cada institución esta inclusión excluyente, ¿sí? Vamos a volver sobre la inclusión excluyente de Escurra en la próxima filmina. Entonces lo que estamos es ante una dinámica paradojal, ¿sí? Tenemos avances sustanciales en el acceso a la educación superior, pero también desigualdades, digamos, de nuevo cuño, ¿sí? Y que se han incrementado, nuevas desigualdades y más desigualdades, ¿sí? Y muchos académicos empiezan a advertir que tanto la inclusión estratificada, ¿sí? Como este abandono, esta deserción, vamos a problematizar esas nociones, pero bueno,
digamos, esta ruptura de la decisión de me inscribo en una carrera, en un instituto, en una institución, y al poquito de andar resuelvo no seguir, acá por lo menos, en esa institución en la que imaginé que podía estudiar, minan, ¿sí? Lesionan fuertemente ese efecto democratizador que venimos contando que cuantitativamente se viene generando, ¿sí? Espero que no estén cansados y cansadas, vayan dejándome preguntas, ¿sí? O comentarios para charlar después de cuando terminemos acá. ¿Qué pasa en nuestras universidades? ¿Qué pasa en la universidad en la que yo investigo y trabajo? Bueno, nosotros usamos el concepto de desgranamiento, ¿sí? Tenemos altísimas tasas de desgranamiento en el primer año, ¿sí? En un estudio que hicimos en el 2020, no lo repetimos, pero los valores siguen igual. O sea, hicimos en el 2019, en 2020 se publicó, o sea, no es un estudio de pandemia, es prepandemia. Perdón, estos llamados de... teníamos un desgranamiento, o sea, entre el primer cuatrimestre, nosotros tenemos una organización en la universidad en cuatrimestres, ¿no? Entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, teníamos un desgranamiento que iba en algunas carreras que era mínimo, del 4%, casi 5%, y en otras que ascendía al 60%, ¿sí? Ya les digo, no tenía que ver con el número de estudiantes, no es que carreras más numerosas tenían más desgranamiento que carreras menos numerosas, lo cual eso lo vuelve a una alarma mayor, porque esas carreras se quedan rápidamente con muy pocos estudiantes en los años superiores, ¿sí? Bueno, ese es un primer dato fuertísimo, ¿no? Pero hay estudios regionales, que también lo recomiendo este estudio, que es prepandémico también, si a alguien le interesa se los puedo pasar. Es un estudio que investigó, hizo análisis de trayectorias educativas para encontrar los momentos de discontinuidad en 4 universidades de la región, del Mercosur. En la Universidad del Litoral, pública argentina, en la Universidad de la República, pública, o sea, que es una universidad estatal de Uruguay, en una universidad estatal de Paraguay, en otra universidad estatal del sur de Brasil, ¿sí? Son 4 universidades estatales, pero con sistemas de admisión diferentes. Las de Brasil, como les decía, tienen esta cuestión del vestibular, es decir, que hay selección, ¿no? Que se selecciona quién ingresa a cada universidad. Las argentinas y la uruguaya sin esos procesos de selección. Y lo que hicieron fue seguimiento de alumno por alumno con un estudio de trayectorias para ver en qué momento estaba la discontinuidad, en qué momento se interrumpía esa trayectoria, ¿sí? ¿Qué encontraron? Al cabo de 6 semestres, es decir, al cabo de 3 años, el desenlace de las trayectorias de los estudiantes, en realidad 3 universidades porque los paraguayos finalmente no trabajaron, era Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, ¿qué encontraron? Que al cabo de 6 semestres, el desenlace en la trayectoria de los estudiantes de las 3 universidades no era tan diferente, ¿sí? La probabilidad que un estudiante estuviera activo al final o sea, al tercer año, ¿sí? Era similar en las 3 universidades, y era la mitad, ¿sí? Aproximadamente el 50%, a los 3 años nos quedaba la mitad de los estudiantes, ¿sí? Esto le permitió a ellos, digamos, preguntarse cómo impactaban esos mecanismos que regulaban el acceso y el cursado en las trayectorias, ¿sí? Y lo que encontraban es que en realidad lo que acontece en las universidades, que son universidades, pero ustedes pensarán que pasa en los institutos, que no tienen, digamos, procesos selectivos, es que esa discontinuidad es más temprana. En cambio, las universidades que sí tienen procesos selectivos es un poquito más tardía. Pero al final, digamos, los porcentajes eran más o menos igual. Ellos hablan de discontinuidad de la actividad, porque en el campo de la educación superior, y esto lo vengo diciendo, pero quiero como cerrarlo,
están muy problematizadas las nociones de abandono, de deserción, porque no tenemos elementos concretos para decir qué estudiante ha dejado absolutamente la educación superior. Sí podemos registrar discontinuidad de la actividad en determinada carrera, en determinado momento, en determinada institución. Y lo que sí se da, como les decía, son muchos procesos de continuidad de la educación superior o en otras carreras, en otras universidades o en otras instituciones de educación superior no universitaria, ¿sí? Entonces, no podemos usar, digamos, como se usa en el resto del sistema educativo, en donde tal vez la trazabilidad de lo que pasa con el estudiante es más fácil o al menos tenemos más herramientas para seguirla, hablar de estudiante desertor. A esto se suma el mismo concepto que está atrás de la idea de deserción, ¿no? Que responsabiliza al estudiante absolutamente de su decisión, ¿no? Como que la deserción es una decisión individual del estudiante y no una consecuencia de una situación, digamos, ¿no? De una experiencia vital que ese estudiante ha tenido en la institución y con la carrera que ha elegido. Bueno, hasta acá sería lo de hoy, ¿sí? O sea, todas estas condiciones han hecho que, como les decía, los últimos años se mire el primer año, ¿sí? Se mire el primer año. Entonces, universalización de la educación superior en su oferta, diversificación de la educación superior, expansión de la educación superior, que ha impactado en la democratización junto a la ampliación de la escuela secundaria. Una fuerte variación en la matrícula de educación superior, llegan otros estudiantes que no son aquellos para los cuales se diseñó la educación superior. El acuerdo, el consenso social que yo considero que persiste aún sobre que la educación superior es un derecho humano universal, digamos, que es un consenso que se expresa en normativa, alineamientos internacionales, nacionales. Esa presión sobre las universidades de que no es un privilegio, no es, digamos, es mi responsabilidad como institución de educación superior para las universidades, pero también para los institutos, digamos, asegurar el derecho a la educación superior. Y por otro lado, esta constatación de que al ingreso irrestricto, ingreso directo, no arancelamiento, las condiciones materiales hacen que, bueno, que el acceso, digamos, que la inscripción en nuestras instituciones sea de las más altas de América Latina, pero que al poco de andar tengamos una matrícula importantísima que discontinúa sus estudios. Si esto pasara en la educación secundaria o la educación primaria, sería escandaloso, digamos. Aún, no sé qué pasa en los institutos, pero en las universidades aún persiste, por eso digo que estamos en transición, porque por un lado, digamos, están todas estas ideas, pero todavía persisten, digamos, pensamientos, representaciones meritocráticas que van a depositar solo en la capacidad del alumno o en lo que tiene o en lo que no tiene, en su voluntad, este fenómeno. Claramente yo me posiciono en pensar de que es mirarlo solo así es reduccionista, ¿sí? Me posiciono en pensar en que solo se puede mirar, digamos, lo que pasa en este primer año, si lo pensamos en una clave en donde se junten, se crucen y se interpelen condiciones institucionales, la educación superior y su gramática, su forma de diseño, su materialidad, su forma de organización del tiempo, de los espacios, de los saberes, de las personas, con, por supuesto, ciertas condiciones subjetivas.